Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hay tres preguntas que todo ser humano necesita contestar. La primera es, ¿quién soy? La segunda, ¿de dónde vengo? Y la tercera, ¿para dónde voy? Con base en eso, los que han aceptado el reto han hecho un proceso epistemológico de agarrar el conocimiento e investigarlo en su naturaleza, su origen y su validez. Bien, para poder descubrir realmente quiénes somos, tendríamos que comenzar como alguien que se encuentra recién llegado a un lugar o que apenas abre los ojos y empieza a observar su alrededor. Entonces tendría que ser un proceso cosmológico, observar el cosmos, la composición, la evolución y las propiedades de la materia, de todo lo que lo rodea. Y con base en eso entonces ya podría sacar su propia cosmogonía. Es decir, podría dar una explicación del origen del universo, del mundo y también del ser humano. Con base en eso entonces tenemos dos líneas claramente específicas y es una que es la línea creyente y la otra es la línea escéptica. Ambas se pueden ejemplificar en la teoría que se llama la teoría del jardinero ausente. ¿Qué es la teoría del jardinero ausente? Es un ejemplo que alguien colocaba hace algunos años de dos hombres que llegan a un jardín en medio de la nada y el jardín está perfectamente acomodado, las flores bien cuidadas, pero no hay nadie. Y tampoco se ven huellas de persona, pero el jardín está ahí. Entonces uno de ellos comienza a investigar para saber quién es el que arregla y quién es el que mantiene el jardín. Entonces coloca unas trampas, empieza a hacer una serie de observaciones, etcétera, etcétera. Y el resumen es que el jardinero no aparece, el jardinero está ausente. Entonces tenemos esa realidad en toda nuestra vida y en las dos líneas de pensamiento, la creyente y la escéptica. El jardinero está ausente, o sea, Dios no se ha hecho visible ante nuestros ojos o ante los míos, por ejemplo, no sé, ante los suyos. Y de una u otra manera solamente tenemos evidencias. Pero la pregunta es, ¿las evidencias son suficientes? Entonces ahí es donde entra esta línea de conocimiento que necesitamos poder comprender. Ahora, hay un detalle importante, la observación del ambiente que deja ver que hay alguien que está haciendo las cosas, por el orden, por el método, por la armonía, la sincronía, el ritmo, la composición de todo lo que existe y que no deja lugar a dudas de la presencia de alguien inteligente como diseñador, como un gran diseñador. O sea, sería como la ley de la causa y el efecto. En este caso seríamos nosotros el efecto, pero tiene que haber una causa. Entonces el escéptico sencillamente llega a la conclusión que no hay nada. Venimos de la nada y después no hay nada. Ahí ya, pues supuestamente son muy inteligentes, supuestamente, pero su conocimiento se cifra en eso, en la nada. ¿Quién hizo esto? Nadie. ¿Para dónde vamos? Para ningún lugar. ¿Y qué habrá después? Nada. Ahora, los creyentes hemos ido un poco más allá y hemos llegado a la conclusión que sí hay alguien. Pero entonces surge un detalle importante. ¿Creen ustedes que para poder llegar al conocimiento de que sí hay alguien, necesitamos una fe ciega? O sea, le toca arrancarse el cerebro para poder llegar a la conclusión que sí hay alguien. Yo no creo que sea así. La fe no es ciega. La fe tiene argumentos y tiene evidencias. Ahora, con base en esa fe y en ese sistema de creencias cosmológico y cosmogónico, llegamos también a una conclusión y es que tampoco podemos, dentro de la línea creyente, aceptar que todos los caminos conduzcan a Roma, que todos los caminos conduzcan al cielo, o que cualquier mitología sea verdad. O sea, se necesita validar el conocimiento y llegar a una conclusión si es real o si es sencillamente producto de la imaginación. Ahora, aquí hay un paréntesis que es muy importante y quiero también hacer esa aclaración.
dentro de la línea creyente hay dos aspectos o dos clases de personas. Los unos que se basan en la observación como una evidencia confiable. Esa clase de personas entonces observan todo y se hacen una idea de Dios y creen que esa idea que se están haciendo es suficiente. La otra línea, aunque también hace la observación, pero cree que necesita una revelación de parte de Dios para que pueda comprender quién es Dios. En pocas palabras, se necesita una intervención divina, una serie de profetas, en este caso hay más de 40 profetas, que fueron tomados de entre los hombres, y Dios les revela el conocimiento para que lo transmitan a los demás seres humanos, y para que esos seres humanos comprendamos quién es Dios. Entonces, a esa clase de conocimiento se le llama la Biblia. La Biblia fue compilada en un periodo de más de 1500 años por más de 40 hombres de diferentes condiciones sociales, culturales, económicos, y ellos se ponen de acuerdo en lo que escriben, aunque nunca se hubieran conocido, o si tuvieron alguna clase de conocimiento, pero no se pusieron de acuerdo. Muy difícil poner de acuerdo a 40 hombres durante ese periodo de tiempo. Entonces, por eso creemos en la parte que se llama la revelación. Ahora, con base en la revelación entonces es absoluta. ¿Qué significa? Que la revelación Dios la da a una serie de testigos oculares, personas que ven, que sienten y experimentan, y que escuchan la voz de Dios y Dios les habla, y ellos escriben. Luego, lo que Dios dice es real, y con base en eso uno tiene que aceptarlo y encontrar en esa clase de conocimiento el camino. Y eso es algo que es muy importante que tengamos bien presente. Ahora, los que se guían por la línea de la observación como uno de los vehículos para poder llegar al conocimiento absoluto, entonces yerran en un aspecto, y es que creen que el hombre tiene algo bueno en sí mismo. Esa es la línea católica romana y también la línea carismática. El católico romano le da bien no leer la Biblia y cree que no es fundamental para saber quién es Dios. Hay millones de católicos que, aunque el Papa les ha recomendado después de 1972, creo, la lectura de la Biblia, ellos nunca leen la Biblia porque no le ven ninguna clase de importancia. Y es porque en la creencia personal creen que eso es suficiente. Y piensan que con solamente creer o recitar acerca de Dios o alguna deidad o algún santo, eso es suficiente. La línea protestante no está de acuerdo en esto, en lo más mínimo. Antes lo que hace es censurar y alejarse de esa línea. Cuando Martín Lutero en el año 1500 saca la teoría que se llama la sola escritura, sacó el pensamiento humano y lo centró absolutamente en la Biblia. De tal manera que el ser humano tiene que concentrar su pensamiento en la Biblia, y si cree en algo tiene que ser bíblico, porque si no está en la Biblia, entonces puede tener la libertad de creer o no creer sin ninguna clase de objeciones. Y eso es algo que es importante que lo tengamos presente. La línea carismática se ha ido un poquito más a los sentimientos, y a través de la música, de la programación neurolingüística, a través de la hipnosis, han llevado a las personas a sentir y creen que ese sentimiento es suficiente para conocer a Dios. Entonces, con base en eso, a una persona carismática no se le pregunta qué sabe, sino qué siente, cómo siente, cómo se sintió en el culto. Y eso es algo que es totalmente católico. O sea, eso viene de la línea católica, porque entonces ya se cifra es en la parte de la observación y creer que solamente por observación es suficiente. Bien, llegando ahora a la parte de la revelación, tenemos algunos detalles que son importantes, y es que necesitaríamos validar el conocimiento de la Biblia para que pueda ser un conocimiento real, absoluto y concreto, basado en las Escrituras como un texto confiable. Entonces tenemos historias en la Biblia, por ejemplo los relatos del Génesis, tenemos la creación del hombre, y con base en eso hay solamente dos conclusiones y no puede haber más, y es que o Dios hizo al hombre o no lo hizo. También tenemos más narraciones, las narraciones que a veces podrían ser desde el punto de vista escéptico llamadas fantásticas,
por ejemplo, la narración del diluvio. Podríamos tomar la existencia propiamente de dos personas históricas, como son Adán y Eva, que para algunos no pasa de ser solamente un mito. Pero desde la óptica del creyente en la Biblia, son eventos históricos. Y precisamente con la gracia de Dios, en estos días vamos a analizar esos aspectos, porque siempre es bueno tener argumentos lógicos e históricos, también antropológicos. Esto entra en mucha ciencia, hasta la arqueología. Creo que indudablemente hay que profundizar en ella para poder concretar que no es una mentira lo que creemos, sino es verdad. Ahora, la Biblia como tal ha sido un libro extraordinario, pero al mismo tiempo muy perseguido. Desde la más remota antigüedad, uno de los objetivos fundamentales de algunas personas ha sido sacar a la Biblia del mapa y reemplazarlo por pensamientos humanos. Y ahí es donde encontramos, por ejemplo, ya después de la era cristiana, las persecuciones que hubo y el pago que se le daba a algunas personas, que era la muerte, por tener solamente una página del libro. Si usted en los días que fue prohibido recitar alguna parte de la Biblia en el vernáculo, en el idioma del pueblo, en el idioma vulgar, si la persona hablaba en el idioma, alguna parte de la Biblia, en el idioma común, podía morir. O sea, hubo personas que al enseñarle a sus niños a orar en su idioma y a recitar el Padre Nuestro en su idioma, fueron asesinadas. Entonces ahí vemos una connotación tremenda, y es que pues la Biblia como tal es un libro que algunos lo encuentran peligroso. ¿Y es por qué? Porque la epistemología, la cosmología, lo que presenta ahí, volvemos al punto, si es una verdad absoluta, si es una verdad maravillosa, entonces puede cambiar la óptica y la forma de ser de las personas, y eso puede afectar las religiones, puede afectar los gobiernos y puede afectar muchas de la forma de ver la vida en el tiempo en que se da. Entonces, es un libro vivo, la Biblia es un libro vivo, es un libro extraordinario y por eso ha sido perseguido. Ahora, ya como para cerrar esta parte de la introducción, que nos va a llevar después a tomar, con la gracia de Dios, un tiempito más para otros aspectos, quisiera solamente recordar un hombre, un pensador, entre comillas, que se llamaba Voltaire. Voltaire en su época fue un hombre muy influyente, un francés tremendamente inteligente, pero escéptico. Él, a partir de un poema que se aprendió cuando era niño, un poema escéptico, llegó a la conclusión de que Dios no existe y que no tiene razón de ser. Y un momento dado llegó él a decir que había una religión que la habían fundado 12 hombres y bastaría un solo hombre para destruirla. Ahora, lo curioso de la historia es que cuando muere Voltaire, el cristianismo sigue, pero la casa de Voltaire la compra una sociedad bíblica y la convierte en un depósito de Biblias. Entonces, con base en eso, la Biblia es un libro extraordinario que ha abofeteado en su cara a muchas personas y hasta el presente. Entonces, a los creyentes nos debe llevar eso a tener una visión más profunda y más correcta y más ferviente por la Biblia, para volver a hacer de ella el libro de consulta y el libro base para la experiencia cristiana. El libro bajo el cual nos podemos regir para la vida, para el crecimiento, para la educación de nuestros hijos, para el sostenimiento de nuestros negocios, para los diferentes aspectos de la vida, comprendiendo que la Biblia, si es el libro de Dios como creemos, entonces es el libro que tiene la razón en todo. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo o amiga que me escuchas, mi anhelo es que por la gracia de Dios podamos pensar, podamos reflexionar, salirnos un poquito de la vida común y empezar a mirar de dónde es que venimos, para dónde vamos y cómo es que vamos a llegar, si es que vamos a llegar a algún lado. Que reflexionemos si hay un Dios, cómo es ese Dios, qué pide Él de nosotros, y no solamente tener una idea ambigua o tener un Dios a imagen de nosotros mismos. Y por eso, si no lees la Biblia, te quiero invitar a que la leas. Si eres creyente, para que profundices en ella.
Y si eres escéptico, para que puedas tener algún argumento en el cual basarte realmente para negarla, o dado el tiempo, entonces poder examinarla indudablemente. Para los demás necesitamos cada día más profundizar en la Biblia, poder volver a hacerla un libro de texto, un libro de cabecera, un libro de consulta, un libro como fue en su época cuando vino a ser la base de la creencia de muchas personas. Por ejemplo, el pueblo norteamericano en sus inicios tuvieron la Biblia como un libro maravilloso y la historia registra que se podían dar entre ellos por 10 años o más y nunca escuchaba usted una mala palabra ni encontraba un vagabundo porque fue una nación que se fundó en los principios de la Biblia. Así que el reto para usted y para mí es dedicarle un poco más de tiempo a la Biblia, profundizar más en ella y a partir de eso entonces darnos un tiempito para pensar, para reflexionar en por qué vivimos y cómo es que vivimos y para dónde vamos. En la próxima serie que vamos a seguir viendo vamos entonces a analizar un poco más acerca de cómo fue escrito el libro, quiénes lo escribieron, por qué lo escribieron y con base en eso entonces ver ya las pruebas de la fidedignidad absoluta de la Biblia y los eventos en ella registrados. Porque vuelvo al punto, y con esto ya termino. La Biblia o es verdad o no es verdad. Y a partir de ahí tenemos que ser claros y tomar una decisión en cuanto a si la aceptamos o no la aceptamos. Muy bien, de esta manera termino. Muchas gracias. Hasta luego.